aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy día vamos a hablar de una serie de novelas, una serie de libros, de relatos, novelas, aparecido en Chile a principios de la década de los 90 y que se ha denominado la nueva narrativa chilena y se ha discutido mucho sobre ella. ¿Cuál es el primer problema? La dictadura. Una de las virtudes de las dictaduras son terminar con el arte. A la dictadura soviética, por ejemplo, a Lenin y Stalin, les debemos el haber terminado con la maravillosa narrativa rusa. Nicolás Gogol, Dostoyevsky, autores de los que hemos hablado aquí, Tolstoy, Chekhov. Si pueden leer un cuento de Chekhov, lean a Chekhov. Extraordinario. Y todo eso acabó con las dictaduras porque las dictaduras impiden pensar, excepto cuando uno está de acuerdo con ello. La dictadura chilena, durante la dictadura chilena, gran parte de los autores, los poetas, los narradores chilenos salieron al exilio. Por opción personal o definitivamente exiliado. Ariel Dorfman fue exiliado. Antonio Escármeta fue exiliado. Ariel Dorfman, que después tendría un éxito clamoroso con La muerte y la doncella, que se han hecho películas en Europa, con su obra se han hecho películas en Hollywood, etc. Y Escármeta también recibió el premio Planeta, Antonio Escármeta. Escritores de nivel fueron exiliados y los otros fueron silenciados. Estuvo el exilio externo, que se fueron a otros países, como el caso de los dos que le acabo de nombrar, o José Donoso también, y el exilio interno, que algunos escritores se tuvieron que ir de la ciudad donde vivían, que fueron perseguidos y se fueron a pequeñas localidades, su obra circulaba de modo casi secreto. Entonces, con la llegada de la democracia, y eso es algo que no se ha relevado, que no se ha hecho notar de la nueva narrativa chilena, apareció una verdadera explosión de la nueva narrativa. Muchísimos textos, muchísimos. Y casi todos editados por la editorial Planeta. Entre ellos están obras notables que vamos a ver a lo largo de este programa. Pero ¿cuál es el problema? Que como fueron por una editorial y como que tuvieron éxitos de venta y la crítica siente cierta reticencia que los escritores les vaya bien y vendan, porque siempre son criticados. Por ejemplo, los Boom lo han hecho pedazos porque vendían libros. Entonces parece que hay que ser como medio marginal así para que uno para que hablen bien de uno. ¿Ah? Entonces fue básicamente, según mucha parte de la crítica, un fenómeno editorial. Pero hay una opción extraordinaria, extraordinaria. Leamos. ¿Existió la nueva narrativa chilena? Con la distancia de los años es fácil comprobar que el fenómeno no existió, sino que no hay nada que lo pruebe. Extraordinario. No existieron las novelas. No existió el fenómeno. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende porque en realidad es, como dice este mismo crítico, no existe una característica especial entre todos estos textos publicados, como por ejemplo el boom latinoamericano. Nosotros hemos hablado del boom. El boom tiene cuestiones muy específicas. La destitución o la desarticulación del narrador que todo lo sabe, la aparición de voces múltiples. Las novelas son narradas de diferentes lugares. El humor en el boom latinoamericano, el realismo mágico o real maravilloso. Esas son características de casi todos estos textos. En cambio, ¿cómo podríamos agrupar a esta denominada nueva narrativa chilena? Lo difícil, pero de ahí decir que no existió es extraordinario. ¿Cómo parte esto? En 1991 se publicaron dos novelas fundamentales. Mala onda de Fuguet, Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano, que fue un éxito editorial impresionante, y La ciudad anterior de Gonzalo Contreras. La que tuvo una mejor recepción de la crítica fue La ciudad anterior de Contreras, que es una novela del punto de vista estructural
bastante compleja, en los tiempos, en los tiempos, el autor juega mucho con el tiempo, las superposiciones temporales, hay mucho de cine también en estos textos. Ahí podría haber una característica, esta narrativa está íntimamente conectada con el cine, porque entre su influencia, por eso sí, hay características comunes. Una es que cambian sus, ¿cómo se llama? Los autores que influyen en ello. Hay mucha narrativa norteamericana influye en esta nueva narrativa chilena. Es una característica. Está La ciudad anterior, como les digo. Está Mala onda, de una novela de Alberto Fuguet, que ha sido hasta el día de hoy más leída. Mala onda es una novela extraordinaria. Extraordinaria. En general la obra de Fuguet es buenísima. Pero ¿cuál es el problema que tiene Fuguet? También con la crítica y con mucha parte de los lectores. Hoy día mismo me lo dijeron, hoy día, antes de venir a este programa, es que Fuguet es cuico. ¿Qué tiene que ver? O sea, no importa. Pero Fuguet es capaz de escribir esta novela que se llama Mala onda y, por favor, ¿cuándo se sitúa Mala onda? En el plebiscito de 1980. Plebiscito que hasta hoy tiene dividido, que dio origen a la Constitución que hasta hoy tiene dividido a este país. O sea, políticamente es impecable, es de una crítica política inmensa. ¿Y qué dice? ¿Por qué se llama Mala onda? Porque en una parte de la novela, a propósito de este plebiscito y todo lo que pasaba, que dio origen a esa constitución espantosa que nos rigió durante 50 años, o 30 años, dice, se instalaba una mala onda en Chile. Se instalaba una mala onda. Una mala onda social. Mala onda que dura hasta hoy. Nosotros somos una sociedad que no se encuentra. No sé si las demás sociedades estarán así. Yo puedo hablar de Chile, que es el lugar donde vivo. Como les digo, no se reconoce eso. Y se insiste en la crítica. Parte de la crítica dice que la causa motivadora de la nueva narrativa chilena es la sociedad de consumo. Y solamente podemos hablar de una narrativa homogénea, conformista y monocorde, deslavada. Dentro de la nueva, vamos a leer los títulos que hay. Morir en Berlín, de Carlos Cerda. Por favor, lean a Carlos Cerda. 100 pájaros volando, de Jaime Collier. Jaime Collier es fundamental. Escribió un artículo en la revista APSI, que era... que eso fue extraño, que desde 1985, desde el final de la dictadura, aparecieron unas revistas muy interesantes en Chile, que quizás desdicen eso que decía al principio respecto del arte. Eran revistas, estaba la revista Hoy, la revista APSI, que eran muy interesantes porque estaban muy vinculadas a la cultura. Pero y murieron después con la llegada de la democracia, porque como eran fundamentalmente también de resistencia a la dictadura, ya no había dictadura, entonces como que no se justificaban. Pero la revista APSI, que todavía existía en los años 90, en 1992 tuvo este artículo de Jaime Collier que se llama La nueva narrativa chilena, y por eso se le denominó así, y de ahí viene toda la discusión. ¿Quién estaba? Como les digo, Collier, Carlos Cerda, La ciudad anterior, de Gonzalo Contreras, Los 7 días de la señora K, de Ana María del Río, Carlos Franz, Jorge Guzmán, pero ellos eran un poquito mayores, esos se han incluido después. También con Diamela Eltit, ahí hay un problema. Diamela Eltit no fue incluida porque también apareció en el diario La Época, que era un diario extraordinario que hubo en Chile en los 90, se acabó a finales de los 90. En el diario La Época apareció un domingo en la página cultural también un reportaje sobre la nueva narrativa chilena, y aparecieron todos estos escritores que acabo de nombrar, pero no aparecía ni Ana María del Río ni Diamela Eltit, autora fundamental, especialmente Diamela Eltit, reciente Premio Nacional de Literatura, autora de una narrativa asfixiante, ciertamente terrible en algunos casos, pero tremendamente interesante. Un dato interesante ante esta explosión narrativa, que hubo una novela que se publicó en una editorial chiquitita, que era precisamente la revista Apsis. Y esta novela
Se llama Un viejo que leía novelas de amor, que fue un exitazo en Europa. Un exitazo. Es decir, no puede ser tan deslavado, tan falto de calidad literaria, si después aparece Luis Sepúlveda con esta novela. Y bueno, y Luis Sepúlveda se convertiría en un autor fundamental. Desgraciadamente murió del COVID, del coronavirus, hace un par de años atrás. Luis Sepúlveda, que se instaló en Europa como un autor esencial con esta novela. Un viejo que leía novelas de amor, que fue en realidad una especie de mini boom latinoamericano, porque el interés por la narrativa latinoamericana despertó de nuevo en Europa gracias a este texto, e incluso interés por otros autores que hablaban de la selva o de lugares ignotos, porque la narrativa de Sepúlveda también tiene mucho que ver, por ejemplo, con lugares selváticos, también con la Patagonia. Apareció un nuevo interés por los autores chilenos y argentinos que sitúan su narrativa allá. Es decir, no es tan deslavado, no es tan deslavado, no es tan pobre el fenómeno. También se dice que que este fenómeno literario no está comprometido políticamente. Toda la literatura está comprometida políticamente. Disculpen, no era una editorial de la revista Ápice, era una editorial que pertenecía a la revista Análisis, que era otra revista muy importante de la época de los 80 y 90. Apareció esta novela de Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor. Volviendo al punto. Políticamente, esta es una narrativa enormemente comprometida. Muy comprometida. No hay arte que no sea comprometido. Esa es una de las ideas que hay ahora, que el arte, poco menos que el arte Fourier, como les digo, porque Fuguete, presuntamente de clase alta, ya no se le puede leer. Toda la gran literatura, casi todo el arte es político, es comprometido políticamente. Y por un hecho fundamental, esencial. ¿Cuál es? El discurso siempre lo atrapan los que tienen el poder. La lucha, enseña un filósofo francés, Michel Foucault, del cual hemos hablado, la lucha es por el discurso. Habla el que tiene el poder. Usted ve que siempre entrevistan todos los días a la misma gente en los noticiarios de la televisión. Gobernadores, presidentes, ministros, etc. ¿Cuándo habla la gente? Así, hablan en la calle, así de repente. Le preguntan, ¿y usted, señora, qué opina? Y incluso ponen voz, y mire, aquí estamos aquí con la gente del pueblo. Los que hablan son los que tienen el poder. Entonces, el solo hecho de arrebatarle el discurso al poder y escribir ya es un hecho político. Entonces, no podemos decir que no es comprometida políticamente la nueva narrativa chilena. Si regresamos a Alberto Fuguet, Fuguet tiene un cuento extraordinario. Un volumen de cuentos extraordinarios que fue publicado en la misma época, que se llama Sobredosis. En Sobredosis hay un cuento que se titula Pelando a Rocío. Pelando a Rocío es un cuento sobre una joven de clase alta que su familia se arruina económicamente y va a la universidad, y en la universidad empieza a transitar gradualmente hacia la izquierda y después hacia la ultraizquierda durante la dictadura, y finalmente termina se inserta, participa de un grupo que se opone por las armas a la dictadura. Y muere en la lucha. Ocurre una cuestión terrible que sucedió, que habían atentado y aparecían los carnés de la gente que hacían los atentados. Una cuestión rarísima. Hacían reventar y ¿cómo iba a aparecer el carnet? Entonces el carnet aparece al lado del lugar donde hay un atentado y desaparece la protagonista del cuento, que se llama Rocío. Ese cuento, ustedes ven, absolutamente comprometido, y el final del cuento es terrible, porque desaparece, es una desaparecida, Rocío, la protagonista, y una amiga averigua de ella, y la amiga dice: traté de preguntar en todas partes, y en todas partes había silencio, hasta en el partido. Extraordinario, hay una crítica radical a todo.
ni la policía, ni el partido al cual pertenecía ella quiso decir que haya pasado con la Rocío. O sea, al final pareciera que todos están de acuerdo, que es una cuestión que es terrible. El compromiso está. En Carlos Franz el compromiso está. Y el compromiso artístico también, que se le ha sido negado, también está. Carlos Cerda es un escritor muy, muy interesante. Escribe de una forma muy bella, muy bonita. Utiliza un lenguaje muy elegante, podríamos decir, entre comillas. Escribe muy bien, es un agrado leer a Carlos Franz. Entonces, existe el compromiso político, absolutamente claro, Fouquet, fundamentalmente. Existe Carlos Franz también. Existe el compromiso artístico, el compromiso con el arte narrativo, en Gonzalo Contreras, en Carlos Cerda, y también en el que detonó el fenómeno, que es Jaime Collier. Hay que leer a Collier. Collier es un escritor de verdad, escribe en serio. Eso es otra cuestión importante. Son escritores profesionales, si podríamos decirlo. Como les decía, con este escrito de Collier, que fue el que detonó el fenómeno, aparecieron una serie de nombres que después aparecieron en el diario La Época, pero hay otros nombres que después, con el tiempo, cuando uno revisita esa época, nos damos cuenta que son esenciales y que no fueron tomados en cuenta más o menos porque se agruparon alrededor de la editorial Planeta. Fouquet, Franz, Cerda, Collier, Gonzalo Contreras. Pero hay otros autores muy interesantes. Bueno, ya les dije, Ana María del Río, Diamel El Tit, Marcela Serrano con su éxito editorial. Y Marcela Serrano ha seguido publicando. Y eso es súper importante. El 90% de estos escritores han seguido publicando. Es decir, tienen un tremendo compromiso con el arte, con la literatura. Es difícil vivir de la literatura. Gonzalo Contreras ahora vive en España y ha seguido publicando regularmente. Él publica, bueno, para qué decir Fouquet es un autor prolífico. Carlos Cerda, desgraciadamente, murió, pero es un autor que no dejó de publicar. Jaime Collier sigue siendo escritor. Es decir, continuaron con la escritura. Una vez me comentaba Alberto Fouquet que el día que decidió ser escritor fue muy difícil. Alberto le iba súper bien desde el punto de vista, él es periodista. Trabajaba en un periódico importante de Santiago, de Chile, que es el Mercurio. Tenía Zona de Contacto, que también eso es súper importante. Zona de Contacto era un documento, perdón, un suplemento muy pequeño que había dentro, pero que era de gente joven, y era la voz de la juventud, y era súper transgresivo la Zona de Contacto. Ahí Fouquet escribía con el seudónimo Enrique Alecán, Enrique Alecán, me parece. Y bueno, estaba ahí, tenía otro, trabajaba en alguna radio, y un día Alberto dice: voy a ser escritor. Se pasó todo el día caminando en la costanera de Santiago, desde el Parque Forestal al final de la costanera. Volvían con un amigo, viendo si iba a ser escritor. Ser escritor es difícil. Ser escritor conlleva muchos problemas económicos. Si yo voy a vivir del arte, tengo que vivir de vender mis libros. No sé si alguna vez he contado esa historia de José Donoso, que él vivía en España, en Sitges, cerca de Barcelona, y al frente de él tenía una casa uno de sus editores, Carlos Barral, de la editorial 6 Barral. Porque Sitges es un balneario, llegaba de vez en cuando Carlos Barral, y llegaba don Carlos, y al rato llegaban todas las cosas, las compras del supermercado, las cajas, y al frente estaba Donoso, que tenía que comprar carbón para calentarse. Y Donoso decía: bueno, pues si yo escribo, y él es el que medita. Es decir, es difícil ser escritor. Muchos escritores tienen oficio, por ejemplo, hacer clases de literatura. Afortunadamente, hoy en día, una universidad preocupada de la literatura, como es la Universidad Diego Portales, hay muchos escritores haciendo clases en la Escuela de Literatura Creativa, entre ellos algunos de los que hemos nombrado. Es difícil. Entonces, estos escritores además han seguido escribiendo constantemente, tienen una obra considerable.
Ahora, un problema de origen. Hablamos de la dictadura, que también está parte de la crítica negativa que ha tenido la nueva narrativa chilena. Algunos escritores pertenecientes a ella estuvieron en un taller literario. En un taller literario que se realizaba en la casa de Michael Townley y su mujer, Mariana Callejas. Mariana Callejas, la esposa de este sicario que tenía la dictadura, este asesino que es Townley, era escritora. Y había un taller y invitaba a sus compañeros de taller literario a hacer algunas sesiones del taller en su casa, la tristemente célebre casa de la Vía Naranja en Los Burros, donde Townley incluso mantenían personas detenidas, torturadas, etc. Una parte muy oscura de esta historia y hay que contarla. De hecho, Roberto Bolaño, el enorme narrador chileno, en El Nocturno de Chile, una de sus mejores novelas, cuenta esta historia de estos escritores que iban, de estos jóvenes escritores que iban a la casa de la Mariana Calleja. No los quiero exculpar, pero en realidad ellos no tenían ni idea que Gonzalo Contreras muchos años después me contó, oye, si no tenía idea, era una compañera de un taller y íbamos a lo ocurre y le encantaba ir porque como era gente adinerada, le ofrecían churrasco y pisco sour. Entonces como los escritores siempre somos menos pobres, como le estoy diciendo, ellos iban felices sin saber que en los subterráneos de esa casa donde ellos hablaban de literatura, en ese mismo instante estaban realizando actividades de la policía secreta. Que eso también ha sido un baldón para la nueva narrativa chilena, pero, como les digo, es una cuestión que solamente le ocurrió a algunos de ellos y de la cual no tenían la menor idea. Bueno, y como les decía, revisitando, hay otros autores que no aparecieron dentro de estos famosos, entre comillas, y que también son muy importantes y que también les fue muy bien editorialmente y que también son muy conocidos, pero son escritores de la época, como Hernán Rivera Letelier. Algunas novelas históricas de Jorge Guzmán, porque también a los de la nueva narrativa los agrupaba una cuestión generacional, eran escritores muy jóvenes, tenían 25, 26 años. Jorge Guzmán ya era mayor de 50 años, y también José Miguel Varas, que escribió la novela de Galvarino y Elena, una novela histórica. La novela histórica es súper interesante. La novela histórica escribe sobre hechos del pasado desde otra perspectiva, bajo el siguiente precepto. Los historiadores son narradores, los historiadores eligen qué narrar. Los escritores también podemos elegir qué contar. Y generalmente cuentan una historia distinta, una historia que está por una historia subversiva. Y eso es lo que hace Jorge Guzmán en Ay Mamá Inés, y también lo que hace José Miguel Varas. Y bueno, está un autor que ha tenido un éxito impresionante, que es Hernán Rivera Letelier, con sus historias del salitre, muy valorado en el exterior, especialmente en Europa, Hernán Rivera Letelier, porque ya cuenta toda una época que es el auge del salitre en Chile. ¿Qué leer? Carlos Cerda. Cualquier cosa que encuentren de Carlos Cerda. Cuentos, novelas, muy interesante. Jaime Collier. Cada vez está escribiendo mejor Collier. Es una forma, es como lo que decían de Gardel, cada vez canta mejor. Uno relee a Collier y cada vez encuentra mejor sus libros. Diamela Eltit, una autora fundamental, difícil, compleja, Diamela Eltit, pero tremendamente interesante. Ana María del Río, de unos cuentos exquisitos, una exquisitez literaria. Escribe muy interesante la obra de Ana María del Río. Y Fuguet, porque es un autor que a mí me encanta, y cualquier cosa de Fuguet que encuentre, Fuguet, como les digo, ha seguido escribiendo hasta hoy, y la mayoría de sus textos son muy, muy interesantes. Gonzalo Contreras, si pueden ver La ciudad anterior, una novela casi experimental, y ustedes pueden ir al leerlos o releerlos, pueden ir redescubriendo que a pesar de lo que se ha dicho, existe una cierta
unidad entre todos estos textos, dado por su influencia o relación con la literatura norteamericana, la influencia que tiene con el cine, su velocidad narrativa. Son una novela muy rápida, muy fáciles de leer, excepto Contreras, el Tit, que son más complejas, pero una narrativa cercana al bestseller, pero con elementos distintos del bestseller, y que leyéndolas bien, destilan una ácida crítica, destilan una fuerte presencia política, leyéndolas con atención. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día, de la nueva narrativa chilena, aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.